es el día de salvación, es un encuentro con el Hijo de Dios. Separando despacio de todos, y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver, y fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos, añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Y vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Pasas muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa, y tu llegada espera, ya no tardes más. Y eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Y vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy.
días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amadísimos hermanos en Cristo Jesús y simpatizantes del cristianismo, dentro y fuera de la congregación. Estamos con ustedes nuevamente en el programa Grupo Cristiano de Trabajo Universal. Vamos a disertar la santa palabra del Señor, pero antes queremos darle las gracias a la hermanita Saraí Manzanares, que me antecedió con una alabanza tan bella y tan linda. También queremos saludar a los hermanos que nos escuchan en Centroamérica, en Panamá, en Colombia, en los Estados Unidos, en la República Hermana de Cuba y en Suecia. Dios me les bendiga, mis hermanos. Les damos las gracias por ver estos videos, les damos las gracias por darle like y también por hacernos sus aportes, sus apreciaciones, sus preguntas y sus opiniones. Muchísimas gracias, que el Señor me les bendiga y que la palabra del Señor anide en vuestros corazones. Vamos a disertar la palabra del Señor con el título La importancia del espíritu del hombre. La importancia del espíritu del hombre. Nosotros fuimos hechos por Dios tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. En la Biblia está en varios pasajes las tres partes que forma el cuerpo, las tres partes que forma el ser humano. El cuerpo también forma tres partes: cabeza, tronco y extremidades. Pero estamos hablando del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Pero como vamos a hablar de la importancia del espíritu del hombre, vamos a ver la palabra espíritu. La palabra espíritu viene del griego neshama. En griego significa aliento y también significa espíritu. En el Génesis 2:7, donde el Señor dice, cuando Dios hizo al hombre, que agarró polvo de la tierra, formó un muñeco, sopló aliento en su nariz. La palabra aliento ahí viene con neshama. Y fue el hombre un alma viviente. También en el Proverbio 20:27 nosotros volvemos a encontrar esa misma palabra neshama, cuando el proverbio dice de la siguiente manera: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Cuando habla del espíritu, otra vez la palabra neshama, la cual escudriña lo más profundo del ser. Entonces, en otras palabras, nosotros tenemos el cuerpo engendrado por el ser humano, el alma y el espíritu dado por Dios, el espíritu en el soplo. A uno queda una parte en nosotros que es el espíritu, y quedan dos partes, y queda el alma. Ya sabemos casi todos nosotros que el alma acumula las emociones, acumula la voluntad y acumula el intelecto, siempre limitado, aunque no tan limitado, porque ya la ciencia ha avanzado, el hombre tiene mucha sabiduría, tiene mucho conocimiento, mas sin embargo los que más usan el cerebro lo usan en un 10 y un 12%. El espíritu que Dios dejó dentro de nosotros, que es nuestro espíritu, es parte de Dios y sirve simplemente para que Dios se comunique con nosotros y nosotros comunicarnos con Dios. O sea que el ser humano común y corriente, el ser humano que no ha tenido esa relación de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Juan 1, 10, 11 y 12, pues camina, vive con el cuerpo y el alma, porque el espíritu está inactivo. Las personas también que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, que son creyentes, que son catalogadas hijos de Dios, que son salvos, cuando cometen pecado, dice la palabra del Señor, que se entristece al Espíritu Santo. Y cuando continuamos en el pecado, sin importarnos que estamos violentando la palabra del Señor, entonces se apaga el Espíritu. O sea que la relación entre Dios y el hombre es cortada, porque la santidad de Dios no tolera el pecado. Dentro de nosotros mismos, por naturaleza, tenemos amor, sentimos amor, por naturaleza divina. Tenemos amor, que es un atributo de Dios, pero limitado. Tenemos la moral, que es otro atributo de Dios. Tenemos inclusive el odio,
que es un atributo de Dios porque Dios odia el pecado. Sino de qué manera nosotros odiaríamos al pecado, sino de qué manera nosotros nos apartaríamos del mundo para servirle al Señor si no tuviéramos esos atributos. Y tenemos esos atributos. Como estamos hablando de la importancia del espíritu del hombre, vamos a hablar de la siembra y la siega. Conforme va avanzando el tiempo, la siembra y la siega se va repitiendo. El hombre constantemente en la agricultura va sembrando y va recogiendo la producción. Va sembrando y va recogiendo la producción. Se siembran granos, se siembran hortalizas, se siembran cereales, se siembran árboles frutales, se siembran árboles maderales, pero el hombre va en esa etapa. Siembra y siega, siembra y siega. El ser humano, vamos nosotros, en generación van, generación vienen, o sea que las generaciones se renuevan. Una generación más o menos se calcula que son unos 40 años y viene otra generación y así sucesivamente. Pero mientras vamos en ese caminar de la vida, el espíritu de nosotros juega un papel importantísimo. Tan importante es que es la comunicación con Dios. Muchos de nosotros no le damos importancia al espíritu que está dentro de nosotros. Muchos de nosotros vivimos normalmente. No nos damos cuenta de que tenemos un espíritu para la comunión con Dios. No nos interesa, no nos preocupa. Pero a Dios sí. Porque cada uno de nosotros tenemos un espíritu y ahí el Señor está comunicándose con los que se lo permitimos. Y está tratando de comunicarse con el que no se lo permite. Pero por medio de ese espíritu el Señor reconoce quiénes son por la presciencia. No por la predestinación, sino por la presciencia. Predestinación es una teología de algunos hermanos que piensan que Dios trajo al mundo a esta cantidad de seres humanos y a unos los trajo para perdición y a otros para salvación. Eso no puede ser así porque si no, no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que todos fuéramos salvos. No hubiera venido nuestro Señor Jesucristo a perdonar nuestros pecados para darnos la salvación. La palabra del Señor no nos dijera que el Señor está interesado en que todos se salven. El Señor le alegra que el impío deje su camino y busque la salvación. Entonces no valdría la pena la prédica, no valdría la pena el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo si las cosas fueran así. Y volviendo a la importancia del Espíritu, vamos a ir a un pasaje que está en Juan 4, del 1 al 34. Juan 4, del 1 al 34, nos habla a nosotros de la historia de María Magdalena. Casi todos nosotros conocemos la historia de María Magdalena, que se encontró con nuestro Señor Jesucristo en un pozo, sacando agua. Nuestro Señor se acercó a ella para pedirle de beber, darme de beber. Y ella le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, siendo samaritano, si los judíos no se llevan bien con los samaritanos? Y se comenzó una plática allí. María Magdalena, el Señor, por último, ya sabemos nosotros, le dice, ve y trae a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. El Señor Jesucristo le dice, sí, porque 5 has tenido, el que aún tiene tampoco es tu marido. Ella se asustó, se sorprendió, este es un profeta, y siguieron hablando un poco más. Y ella se dio cuenta de la charla, de la plática que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, ella el Redentor del mundo. Y se fue corriendo a su pueblo que le quedaba cerquita, a comunicarles a todo mundo, he encontrado al Mesías, he encontrado a un profeta, he encontrado al hombre de Dios. Y la gente comenzó a reunirse, a buscar del Señor. Y el Señor se reunió con ellos y les habló. Y toda esa gente se convirtió, una gran cantidad de gente se convirtió al Señor Jesucristo. Y dijeron ellos y le decían a Magdalena,
Ya no solo sabemos de Cristo por el dicho de esta mujer, sino porque a nosotros también nos ha hablado. Y fueron convertidos al Señor y fueron conocedores de la palabra y fueron salvos muchos por esas prédicas de nuestro Señor Jesucristo. En el 34, en el versículo 34 del mismo Juan 4, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles le están diciendo porque ellos andaban buscando comida mientras Él se quedó solo, que si no iba a comer. Y estaban insistiendo porque el Señor no había comido y el Señor les dijo, yo ya comí. Pero ellos dijeron, tal vez alguien le trajo, se preguntaron así. Pero Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nuestro Señor Jesucristo no le importaba la comida, no le importaba comer o no comer, le importaba cumplir con la palabra del Señor. Y ahí aparentemente se termina la historia de María Magdalena. Pero en el versículo 35, nuestro Señor le habla de una manera y una forma que los apóstoles no comprenden. Les dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los apóstoles están pensando una cosa y no saben lo que les quiere decir, y el Señor Jesucristo le está diciendo que la siega ya está lista. Ya los campos están listos para recoger la cosecha. Él está viendo el panorama espiritualmente. Y Él desde esos tiempos nos viene diciendo a nosotros que ya la siega está lista, que ya los campos están blancos, que hay que recuperar su cosecha. En el 36 lo dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, mas el que siembra goza juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Mis estimados amigos, hermanos y simpatizantes del cristianismo, a través de su espíritu, a través de mi espíritu, el Señor nos está hablando. El Señor conoce a cada uno de nosotros. Y cuando Él mira los campos blanquecinos y dice que la siega está lista, es porque estamos viviendo los momentos en que hay que recoger los que son del Señor. Los que son del Señor ya están preparados para irse con el Señor. Basta unas pequeñas o pocas palabras del Evangelio que toquen su corazón y se entregarán al Señor Jesucristo y serán salvos porque son de Él. Él conoce a sus ovejas y mis ovejas me conocen a mí, dice la palabra, y oyen mi voz. Entonces ya los tiempos, estamos en tiempos de la siega. Ya los campos están blanquecinos. Me parece ver esos campos haciendo la comparación de la siembra del algodón. Cuando el algodón ya está para la siega, se miran todos esos campos blancos. Mas sin embargo, dentro de esos campos blancos también hay unas espigas que solo tienen un chote. Ese chote se produce después. El fruto se da un poco después y le llaman la repela. Ir a buscar esa segunda parte. También hay unas varillas que no echan ni chote. Pero el que no echa chote, pues así se va a quedar. El Señor va a levantar su cosecha muy pronto. El Señor está viendo la siega. Los espíritus están listos, los espíritus están preparados. Entonces el Señor nos envía a nosotros a levantar esa cosecha. Pero nosotros, ¿quiénes? Nosotros somos seres humanos. Al Espíritu Santo de Dios a través de nosotros. El Espíritu Santo tocando los corazones y nosotros llevando la palabra. Predicando la palabra, porque estamos viviendo los últimos tiempos. La gente del Señor ya está preparada. La siega ya está lista. El que va a aceptar al Señor Jesucristo lo va a aceptar pronto, lo va a aceptar hoy, lo va a aceptar en este momento, lo va a aceptar más tarde. El que no lo va a aceptar,
se va a perder. Pero ya no hay tiempo que jugar. Los tiempos ya están blanquecinos. Estamos en la etapa de la siega. Estamos en la etapa de que el Señor va a recoger su cosecha. Él la conoce. Siempre la ha conocido. Estimado hermano, mi estimado amigo, mi estimado simpatizante del cristianismo, fuera o dentro de la congregación, quizás usted esté en la congregación, pero su espíritu no está acorde con el Señor. No está viviendo en la forma que el Señor manda que viva. No está siendo obediente a la santa palabra. Pero si no lo está haciendo, es el momento, es el tiempo. Es la oportunidad, porque el Señor ya está recogiendo su siega. Que el Señor me les bendiga. Muchísimas gracias por haber escuchado este mensaje. Muchísimas gracias por darle like y por transmitírselo a las personas que no lo ven directamente. Hoy es el día de salvación, es un encuentro